Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan y que nos ven por tele, por YouTube, Face y nuestra página? Les damos una cordial bienvenida nuevamente nuevamente a este programa de nuestra campaña Más Esperanza. Un saludo de parte de su hermana Linda. Y un saludo de parte de su hermana Angélica. Esperamos que este día lo disfruten así como lo vamos a disfrutar nosotros, porque estamos en compañía de nuestro Padre Celestial. Este día lo separó para que nosotros estemos con Él y Él está más cerca de nosotros. Así es que hay que buscarlo cada día, y hoy, en este día, es un día especial porque Él nos invita cada sábado a su casa a estar con Él y estar en comunión con Él. Así es, qué bendición tan grande sentir esa compañía de nuestro Dios tan cerca. Y nuevamente estamos aquí con el pastor Stennett Nash para nuestra último programa de esta campaña, ¿verdad? Sí, así es el último, pero habrá más adelante porque Dios nos ha prometido muchas palabras de Él. Así es que no hay que ponernos tristes, sino que estarnos contentos porque un sábado menos en esta tierra y un sábado menos para que Cristo Jesús venga. Amén, así sea. Bueno, y nuestro pastor ya está comenzando, así que, ¿qué te parece si pasamos ya con él? Hermano Byron, pasamos adentro, por favor. Firmes en el Señor y que podamos, por la gracia de Dios, alcanzar ser salvos con Jesús. Inclinemos el rostro y pidamos la dirección de Dios. Al abrir tu palabra, oh Señor, rogamos la intervención de tu Santo Espíritu una vez más. Ilumina nuestras mentes, denos entendimiento de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se cambia de familia? La verdad, el título del tema de hoy es Salir de ella, pueblo mío. Pero lo vemos desde el punto de vista la familia de Dios y la familia del enemigo de Dios. Y quiero que vayamos por favor al libro de Apocalipsis. Capítulo 18, y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 en adelante. Cuando estén ahí digan amén, por favor. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Versículo 2. Clamó a gran voz, diciendo: ha caído Babilonia, se ha convertido en ¿qué cosa? En habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. ¿Y qué más dice el texto? El versículo 3 sigue diciendo: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecidos con el poder de sus lujos. El versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. El llamado es bien claro, ¿no es cierto? Claramente para estos últimos días
la historia del mundo va a definirse entre un grupo y el otro. Un grupo dirigido por Dios y un grupo dirigido por el enemigo de Dios. Y nosotros en este mundo solo tenemos dos opciones. O somos de Dios o no somos de Dios. Anoche pudimos observar a la luz de la Biblia, y quiero comenzar esta mañana donde terminamos anoche. Pudimos ver a la luz de la Biblia la iglesia del sistema de Babilonia, pero quiero compartir en esta hora, amigos y hermanos, las consecuencias de no aceptar la salvación de Jesús. Las consecuencias de no aceptar el mensaje del primer ángel son fatales. Capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 1 en adelante. La Biblia habla bien claro cuando se trata de explicar lo que algunos creen que son misterios. Dice el versículo 1 de la Apocalipsis 17: vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo. Está Juan viendo en visión, diciendo: ven acá y te mostraré, ¿qué cosa? La sentencia contra la gran ramera. Recuerden que anoche dijimos que una iglesia o una mujer en la Biblia, en las profecías bíblicas, se refiere a iglesia o a sistema religioso. ¿Ok? Y vimos que solamente hay 2 mujeres en el Apocalipsis. Una vestida de blanco, es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios puro. Y hay una iglesia o una mujer que está vestida de púrpura, sentada sobre una bestia escarlata. Quiere decir entonces, cuando leemos en el versículo acá, hablando de la gran ramera, es simple y sencillamente decir una expresión para decir: se ha apostatado de la verdad. Esta mujer, este sistema religioso se ha apostatado de la verdad de la palabra de Dios. Se ha prostituido, en otras palabras. De tal manera que la Biblia dice: le voy a mostrar la sentencia de la gran ramera. Ahora vamos a ver por qué. La que está sentada sobre muchas aguas, y con ellas se han fornicado, ¿qué cosa? Los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. Noten que este sistema religioso está contaminando el mundo entero con el vino. Anoche vimos lo que es el vino. El vino es simple y sencillamente aquellas doctrinas falsas que contradicen la verdad de la palabra de Dios. El versículo 6. El versículo 6 de Apocalipsis 17 dice la palabra de Dios: vi la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los ¿quiénes? De los santos, de los mártires de Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los santos que vimos ayer? Los santos, dice, aquí está la paciencia ¿de qué? De los santos. Los santos son aquellos que son fieles a Jesús, que son fieles a Dios, que aman a Dios, aman su palabra, aman la verdad, y cueste lo que cueste, tratamos de vivir una vida fiel y recta ante los ojos de Dios. Dice que vio a la mujer embriagada
con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Ahora noten el versículo 7. El ángel le dijo, oiga bien, no te asombres. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? No te asustes. Yo te diré el misterio de la mujer. Oiga bien, yo te diré el misterio de la mujer. ¿Y de qué cosa? Y de la bestia que ¿qué? Que la está llevando, que la está dirigiendo. En las profecías bíblicas, esta bestia que es donde está sentada esta mujer, este sistema religioso, es un dragón. En la Biblia, ¿qué es un dragón? Lo vimos el sábado pasado. Es un dragón, el diablo y Satanás, dice la Biblia. Entonces, claramente la Biblia nos está mostrando de que este sistema religioso, esta mujer vestida de púrpura, con un cáliz de oro lleno de vino de la abominación, está sentada sobre la bestia escarlata, y es el sistema del enemigo de Dios. Y dice la Biblia que el dragón le está conduciendo o le está llevando. En otras palabras, no hay que ser un científico para entender que sentarse, y sabemos que bestias en las profecías bíblicas significan dominios, dominios o gobiernos, en este caso gobierno religioso político. Dice, ella está sentada sobre la bestia. Su gobierno está siendo dirigido por el dragón, dice la Biblia. Hay personas que no les gustan escuchar estas cosas, pero esto es lo que dice la Biblia. Ahora, el ángel le dice que va a mostrar el misterio de la bestia que la lleva, la cual tiene, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. La descripción es como un dragón. Ahora, quiero que veamos el versículo 8. La bestia que has visto es ¿qué cosa? Es y no es. Es y no es, dice la Biblia. ¿Cómo es? Eso no es realmente. Bueno, el término es y no es simple y sencillamente es una parodia del nombre de Dios. ¿Entienden el término parodia? En otras palabras, es una imitación burlesca de quién es Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, es y no es, dice la Biblia. Y está, ¿para qué? Para subir, ¿de dónde? Del abismo e ir ¿a qué? A perdición. En otras palabras, el ángel le está mostrando a Daniel, le dice, a Juan, perdón, el ángel le está mostrando a Juan, le dice, esta bestia que está dirigiendo este sistema religioso está condenado ¿a qué? A la perdición. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el dragón fue lanzado del cielo porque no prevaleció y no se halló más lugar para él. ¿A dónde? En el cielo. De tal manera, amigos y hermanos, el mundo entero, dice la Biblia, está siendo envenenado con el vino del engaño, según lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para que entendamos un poco más y escuchemos el término de lo que dice el mensaje del primer ángel comparado con el versículo 15 acá del capítulo 17, versículo 15 del 17 de Apocalipsis. Dice, también me dijo, las aguas, oiga bien, aguas en la Biblia, en las profecías, significan multitud de personas. Las aguas sobre la cual está sentada, donde está sentada la ramera,
son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La misma dirección donde el mensaje del primer ángel está siendo proyectado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El mensaje del primer ángel, Dios predicando un mensaje de salvación hacia todo pueblo, toda tribu, pueblo, lengua, es la misma dirección que la bestia o el sistema religioso falso está predicando sus mentiras con el propósito de engañar y de llevar consigo a la perdición todas las personas que pueden alcanzar. Obviamente, el sistema se ha proliferado por todo el mundo, de tal manera que la lucha nuestra hoy es de saber entonces en qué dirección poder conducir nuestras vidas. ¿Cuál es la iglesia que yo puedo confiar? La palabra de Dios dice claramente cuál es: aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero quiero mostrarles a la luz de la Biblia cómo este asunto que estamos viendo en Apocalipsis comenzó desde el Edén. Así que vayan conmigo por favor al libro de Génesis. Por favor, al libro de Génesis. Y quiero que veamos acá el capítulo 1, un texto que ustedes conocen de memoria. Génesis 1, 26. ¿Quién no conoce ese texto? Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios entonces, cuando hizo a Adán y Eva en el principio, los hizo semejantes a Dios. ¿Sabe? Hay algunas personas que hacen algunas preguntas que lo ponen a uno a pensar a veces, ¿no? Alguien me preguntó un día, me dice: pastor, ¿cómo es Dios? Dios tiene forma, tiene físico, se parece a nosotros, porque dice la Biblia que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y claro, yo no tuve la respuesta en el momento, no pude responder. Le dije, pues la verdad no voy a inventar una respuesta, mejor deme un chance para ir a investigar. Y una de esas cosas que a veces uno comienza a investigar y a buscar en la palabra de Dios, en el Espíritu de Profecía, y me encuentro con un texto, con una cita de la sierva del Señor que aparece en Primeros Escritos. Creo que es la página 52, si no me equivoco. Y estoy parafraseando, no tengo la cita aquí presente, pero estoy parafraseando la cita. Dice de una forma así: la hermana White, la sierva del Señor, en una visión, al igual que Juan acá, en una visión dice que fue trasladado al cielo. Y dice, en el santuario celestial pudo ver y contemplar, dice ella, el rostro hermoso de Jesús. Y dice que al contemplar la belleza, el rostro de Jesús, le preguntó a Jesús, porque sentado en el trono, dice ella, vio una silueta de alguien, pero no pudo identificar la persona, vio una silueta nada más. Entonces le hizo la pregunta a Jesús y le preguntó: ¿el Padre tiene forma como usted? Y la sierva del Señor dice que Jesús le respondió: sí la tiene, pero si usted lo ve, se muere.
Ahora, la Biblia dice acá que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, fuimos creados por Dios para poder amar a Dios, para poder servir a Dios, para tener la mentalidad puestas en las cosas de Dios, para poder permitir que Dios tenga acceso a nuestro cerebro, a nuestra forma de pensar, para que podamos entonces ser dirigidos por Dios como hijos de Dios. Pero ustedes conocen la historia. El hombre pecó y dice la Biblia que fue destituido de la gloria de Dios, fue expulsado del Edén. Y entonces estamos en la situación en que nos encontramos. Pero quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, que afirma que Adán, saliendo de la mano de Dios, era hijo de Dios. Y estoy tomando este camino, amigos y hermanos, para llegar a un punto. Tal vez si me sigan, vamos a entender qué es a dónde estoy yendo. Lucas, el capítulo 3, el versículo 38, afirma lo que dice Génesis respecto a Adán siendo hijo de Dios. Lucas 3, capítulo 3, versículo 38. Lucas capítulo 3, versículo 38. Vayan conmigo ahí, por favor. Es un texto que está hablando de la genealogía de Jesús. Y al trazar la genealogía de Jesús, cuando llegamos al principio, encontramos esto. Dice el texto, versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y Adán es hijo de quién? De Dios. Saliendo de las manos de Dios, como criaturas de Dios, Adán es hijo de Dios. Pero quiero que veamos, y vamos a regresar a Génesis. Disculpen que tiene que ir de un lado a otro, porque estoy construyendo una plataforma y necesitamos entender. Regresemos a Génesis, porque vemos que Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Quiero que veamos que Adán, siendo hijo de Dios, sale de la mano de Dios, recién creado, es hijo de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia después de que Adán pecó. ¿Hijo de quién es? Porque hay personas hoy en día que confunden algunas cosas respecto a quiénes son los hijos de Dios. Y algunas personas dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y a veces nosotros decimos, sí, hermanos, todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. ¿Están conmigo? Somos criaturas de Dios todos. Pero vamos a ver quiénes son los verdaderos hijos de Dios a la luz de la Biblia. Yo no quiero decirlo para que ustedes vayan a decir, el pastor Nash dijo. Yo quiero que cuando salgamos de acá digan, la Biblia dice. Ahora, el capítulo 5, versículo 1 de Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 1. Y el versículo 1 de Génesis 5 comienza a repetir, a recordarnos cómo fue creado el hombre. Dice, este es el libro de la genealogía, o de la descendencia, perdón, de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está recordando la genealogía de Adán. ¿De dónde viene? Él no viene del mono. Él no viene de una explosión. Él viene de la mano de Dios. Amén. Ahora, dice entonces el versículo 2. Hombre y mujer creó Dios. Hombre y mujer los creó. Ahora, ¿cómo los creó? Hombre y ¿qué? Y mujer. Adán y Eva, no Adán y Esteban. ¿Están conmigo, no? Ahora, dice el texto, y los bendijo y los puso por nombre Adán. Ahora noten que no los juntó para que vivieran en unión libre, sino que los casó, dice, los bendijo. En un matrimonio una pareja viene ante el altar y el pastor, después de orar a Dios, pronuncia ¿qué cosa? La bendición sobre la pareja, y la pareja queda unida en matrimonio. Eso es lo que hizo Dios, los casó en el jardín del Edén y les dio el nombre de Adán. Y aquí podemos meternos en un poco de problema. Pero como yo me voy más tarde, pastor,
como yo me voy más tarde, voy a decirlo porque así me escapo por la puerta atrás. Hay hombres hoy que creen que la esposa es la sirvienta. Ah, mercy. Silencio rotundo. Pero dice que cuando Dios los bendijo, les dio igualdad. Yo no soy el jefe de mi esposa, ni ella tampoco es el jefe mío. Bueno, ella no sé si me está oyendo ella, pero que no. La Biblia dice, ante Dios somos iguales. Es una ayuda idónea, dice la Biblia. Esto no es el tema, no estamos hablando de matrimonio, solo quería meter eso. El día que fueron creados, el versículo 3, y es el texto que quiero que veamos. El versículo 3. Vivió Adán, ¿cuántos años? 130 años, y engendró, ¿qué cosa? Un hijo a semejanza de Dios, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Conforme a su semejanza. ¿Y cómo estaba Adán para entonces? Ya había pecado, ¿sí o no? Se había quitado la imagen de Dios. Cuando uno peca, dice la Biblia, causa separación entre Dios y nosotros. Nos separa de Dios. Adán, cuando peca, pierde la imagen de Dios, porque eso es lo que causa el pecado. Cuando a Adán le nacen hijos después de pecado, y todos nosotros descendemos de Adán, nacemos entonces con la semejanza de Adán en pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, si nacemos en pecado, la Biblia dice, el apóstol Pablo, hablando de lo mismo, en Efesios capítulo 2, dice que somos hijos de ¿qué? Capítulo 2, versículo 3 de Efesios, dice que somos hijos de la ira, hijos del pecado, en otras palabras. Ahora mi pregunta es, amigos y hermanos, si nuestro primer nacimiento tuvo un problema, manchado por el pecado, y la paga del pecado es muerte, y sin una reconciliación con Dios, estando en pecado, el pecado me separa de Dios, ¿cómo hago para ser salvo? Si Dios no interviene. ¿Me están siguiendo, hermanos? Si Dios no interviene, ¿cómo hace el ser humano para ser salvo? No puede. Pero ¿qué sucede? Nacimos entonces en este mundo, nuestro primer nacimiento físico, nacimos en la familia equivocada. ¿Están conmigo? Nacimos en la familia equivocada. Porque dice que los que nacen de Adán en pecado, nacimos y somos hijos de la ira. Y por esa razón vino Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Por esa razón vino Jesús, para hacernos un llamado, al igual que el llamado que vimos en Apocalipsis. Are you following me? ¿Me están siguiendo, hermanos? El llamado de Apocalipsis 18:4 es salir de ¿qué? Salir del sistema que va a llevarte a la perdición. Salir del sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Salir del sistema que no quiere nada que ver con obedecer a Dios y sus mandamientos. Pues Jesús vino a este mundo para hacernos ese mismo llamado, para que cambiemos de familia y nos dejamos la familia de la ira y nos hagamos de la familia de Dios. Am I making sense? ¿Tiene sentido lo que estamos viendo, hermanos? Ahora, quiero que veamos un poco más.
¿Cómo logramos entonces el asunto de cambiar de la familia de la ira a la familia de Dios? Vayan conmigo, y estos son textos que ustedes ya han estudiado, hermanos. Yo sé que están diestros en estos versículos, tal vez no estoy trayéndole nada nuevo, pero vayan conmigo al capítulo 3 de San Juan capítulo 3, y quiero que veamos el versículo 3. San Juan 3, versículo 3. Estamos ahí, San Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Recuerden la historia, la ocasión? Nicodemo, un dirigente de el Sanedrín, llega un poco confuso a Jesús. Y no sé si ustedes pueden observar en la conversación que tuvo él con Jesús. A Nicodemo le llamó la atención las cosas que él vio en Jesús. Por eso el testimonio es muy importante, hermanos, porque hay gente que nos están viendo y lo que ven en nosotros es lo que quieren seguir, es lo que le va a llamar la atención o les va a repelar. Pero Nicodemo observó a Jesús durante su trayectoria, y él vio y él dice: oiga, estas cosas que este hombre hace, no es cualquiera que lo hace. Entonces dice el texto, fue de noche a buscarlo, tenía un poco de pena, fue a buscarlo de noche, dice el texto. En la conversación responde Jesús, porque él llega y le pregunta a Jesús: oiga, ¿qué puedo hacer para ser salvo? O sea, ¿qué debo de hacer? Jesús le dice, respondiendo Jesús, y dijo: de cierto, te digo, que el que no nace otra vez no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Ahora, este asunto confunde a Nicodemo, porque él dice: ¿cómo es posible? Yo soy un hombre ya viejo. ¿Cómo es posible que un hombre viejo va a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Obviamente él no entendía. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque el pecado no nos permite entender a Dios. ¿Recuerden de dónde hemos nacido? Nacimos de Adán, pecaminosos. El pecado no permite que la mente nuestra esté en sintonía con Dios. Y entonces dice: no puedes ver el reino de Dios. Oiga, al ver la palabra ver ahí, valga la redundancia, no está hablando Dios a Nicodemo, no le está diciendo: tú no puedes físicamente ver el reino. Lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo: tú no puedes entender el reino. Ver es entender en el concepto que estamos hablando acá. Tú no puedes entender el reino. Dice Pablo de esta manera, dice: para el hombre natural, las cosas espirituales son ¿qué? Y si es locura es porque no lo entiende. ¿Sí o no? Entonces dice: tú no puedes entender, tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Obviamente le está haciendo un llamado Jesús a decir: sabe, tú estás en la familia equivocada, tienes que pasar a otra familia. El versículo 5, por favor. 3:5. Conocemos la historia muy bien. Ahora noten lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús le dice: de cierto, te digo, que el que no nace, oiga bien, del agua y qué más, y del espíritu, no puede ahora ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Ahora, el espíritu, ¿por qué? Primero, no puedes entender. Hay que nacer de nuevo para entender el plan de Dios, para entender el propósito de Dios, para entender que Cristo vino a morir por usted y por mí, para que a través de Cristo podamos alcanzar la salvación. Y dice: si no naces del agua para poder entender, y por el espíritu para que te guíe, no puedes tampoco entrar. ¿Me están captando la idea? El nacimiento del agua, el bautismo, el nacimiento del agua nos ayuda a entender la palabra de Dios, a darnos cierto entendimiento. Claro, el apóstol Pablo dice que cuando uno es bautizado, el apóstol Pedro, perdón,
Cuando uno es bautizado, recibe el regalo del Espíritu Santo. Pero ahora Jesús le está poniendo en otro contexto. Le dice, tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Porque una cosa es que me bautizo y me hago de la familia de Dios y recibo el Espíritu Santo. Pero si no le hago caso al Espíritu, ¿quién me va a guiar? Am I making sense? ¿Tiene sentido, hermanos? El Espíritu es para guiarnos, para que podamos entonces recobrar por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Podemos entonces recobrar la imagen de Dios perdido cuando Adán pecó. Porque es necesario que nos asemejemos a Cristo. Ahora, ¿qué vino a ser Cristo? Dice Pablo, Cristo vino a ser el segundo Adán. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Cristo vino a mostrarnos lo que Adán no pudo hacer, mostrarnos la vida, la forma de depender del Padre Celestial para poder tener éxito en la vida. Ahora, esto es un poco tricky, ¿cómo se dice eso en español? Un poco, ¿cómo? No tramposo, porque no queremos hacer trampas, pero confuso, un poco complicado. Porque algunas personas creen que lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo como Dios. Y eso no puede ser, ¿sabe? Voy a ponerles un ejemplo, y tal vez el ejemplo no sea la más apropiada en el sentido del contexto que estamos hablando, pero todos vamos a poder identificarnos. Yo sé que no existe los superhéroes, ¿ok? No existen. Es una make-up, la gente de Hollywood hace estas cosas. Pero supongamos que realmente existiese Superman. Supongamos. Y Superman entra aquí por la puerta. Y entonces dice Superman, bueno, queridos hermanos, yo quiero saludarlos y decirles que yo quiero llevarles a otro lugar mejor. Y entonces le dice Superman, ahora yo voy a salir por la puerta, voy a alzarme para el cielo y quiero que todos me sigan. ¿Qué creen que pasaría? Superman se iría solo, porque yo no sé volar. ¿Me están captando la idea? Si Jesús hubiese venido a vivir como Dios en esta tierra, sería injusto que Él me pida a mí que yo siga sus pasos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Por eso Jesús no pudo venir como Dios, tuvo que venir como hombre. Y como hombre Jesús, dependiendo de su Padre Celestial todos los días, la sierva del Señor dice que día tras día, cada mañana, en la relación devocional que Jesús tenía, el Espíritu de Dios le decía cómo vivir. Mi pregunta es, ¿será que solo Jesús tenía acceso al Espíritu? Nosotros también tenemos acceso al Espíritu Santo. Porque dice Jesús, oiga, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. Por eso la Biblia, Jesús mismo le dice a Nicodemo, le dice, oiga, tú tienes que nacer del agua, pero también tienes que nacer del Espíritu. En otras palabras, nacer del Espíritu significa entregar nuestra mente, entregar nuestro ser, entregar todo lo que somos para permitir que el Espíritu Santo nos guíe, dirija nuestras vidas. Un último ejemplo de esta parte. A veces nos asustamos cuando vemos posesiones demoníacas. No sé cuántos de ustedes han visto uno. De joven yo presencié con los otros compañeros de la escuela donde nos estábamos estudiando, en un colegio internado, un boarding academy. Presenciamos
una situación bastante terrible. No tenemos tiempo para contar la historia. Pero la posesión demoníaca es que el demonio controle en la mente de la persona y lo dirige. El muchachito que estuvo controlado, estuvo endemoniado, cuando finalmente el demonio lo dejó y pudimos hablar con él, me decía: oiga, yo abría la boca pero yo no sé qué decía. Porque así es el diablo controla la mente, los poseen y entonces el diablo habla a través de ellos. Pues una posesión demoníaca es una forma para poder identificar estar lleno del Espíritu Santo. Porque recuerden, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere lograr en usted, el dragón también lo quiere hacer. ¿Me están entendiendo? La batalla nuestra es en la mente, en quién va a controlar nuestra mente. Y en este caso la Biblia dice que lo que Dios está enseñándonos acá es que permitamos que el Espíritu Santo controle nuestras mentes para que las cosas que hagamos sean aprobados por Él. Quiero concluir con este texto. La verdad es que necesitamos cambiar de familia, hermanos. Hacernos de la familia de Dios. Romanos, y de repente alguien sacó Romanos de mi Biblia, no sé qué pasó. Romanos, el capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que el diablo no nos confunda, amigos y hermanos, porque al decir todos somos hijos de Dios es fácil entonces que todos hagamos lo que la otra gente hace. Pero el Hijo de Dios no está en el montón. El Hijo de Dios no va a hacer lo que la otra gente hace. El Hijo de Dios va a ser un ejemplo. Por eso la lectura bíblica que vimos hoy en San Juan, en 1 Juan 3, 9 y 10, dice: mientras la simiente de Dios está en nosotros, ¿qué dice la Biblia? No podemos pecar. 1 Juan 3, 9. La simiente de Dios. ¿Quién dejó encargado a Jesús en esta tierra? Al Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, realmente ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y la simiente, Cristo, a través de su Espíritu, habitando en nuestras mentes, controlando nuestros pensamientos, dice: no podemos pecar, porque de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O somos o no somos. Yo quisiera orar en esta mañana por aquellas personas que quisieran decir: Señor, yo quiero cambiar de familia. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Yo quiero escuchar y aceptar el llamado de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que nos seamos partícipes. Habrá alguien esta mañana que quisiera ponerse en pie y decir: Señor, yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien más que quiera pertenecer a la familia de Dios? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá, hermanos y amigos, que el Señor pueda mantenernos firmes, que pueda mantenernos sostenidos de la mano de Jesús, para que pase lo que pasa, venga lo que venga, podamos realmente mantenernos fieles hasta la segunda venida de Cristo. Pastor, yo quisiera pedirle que ore por su iglesia. Yo voy a orar también, pero quiero pedir al pastor que también ore por su iglesia. Y realmente, hermanos, ha sido un verdadero placer para mí poder estar con ustedes en esta semana. Yo voy a tener una corta oración y después el pastor va a
gracias te damos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos poder compartir esta semana, escuchando tu palabra, estudiando tu palabra y aprendiendo lo que tú nos has enseñado. Yo quiero pedirte una bendición especial para cada persona aquí presente, y que tú puedas extender tu bendición para las familias de aquí están representadas. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos, sosténlos fieles hasta el fin, para que juntos podamos ser salvos. Señor, te agradecemos porque esta semana tú nos has hablado. Gracias por estos mensajes de aliento, de esperanza. Y Señor, también porque hemos aceptado esta invitación de separarnos de los lazos que nos atan al mundo y unirnos a esta gran familia, al pueblo remanente que tú tienes en esta tierra. Somos débiles y es por ello que pedimos la unción de lo alto. Bautízanos con el poder del Espíritu Santo. Una vez más, tú lo has prometido, Señor. En estos últimos días derramarías tu Espíritu Santo en forma de lluvia tardía, y queremos recibir esos raudales en nuestras vidas. Bendice a los niños, los jóvenes de nuestra iglesia, cada familia que representamos. Rodéanos con tu gracia, Señor, y que este sea el comienzo de un gran reavivamiento en lo personal y como iglesia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias una vez más, pastor. Tomen asiento. Queremos agradecer también al ministerio que nos estuvo acompañando durante toda esta semana, el ministerio Tiempo del Fin, ¿verdad? ¿Cuánto le dan las gracias a nuestros hermanos que vienen cada vez que tenemos campaña? Tenemos un regalito para ellos también. Y finalmente, lo último, Alondra y su esposo, querido esposo, se van a... Gloria a Dios, hemos sido grandemente bendecidos. Hermana Linda, ¿qué le ha parecido a usted el mensaje de esta mañana del pastor? Impresionante, exhortante y de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Esperamos que ustedes en sus hogares, o si nos ha escuchado en su automóvil, viajando, quizás a través de la radio, el último mensaje, esperamos que usted también haya sido grandemente bendecido. Y lamentablemente llegamos al final de este ciclo de conferencias de esta semana que hemos estado aquí, hermano. En medio del gozo, de la alegría, nos encontramos con que es el último programa, ¿verdad?, de esta conferencia. Así es. Tendremos otros más. Amén. Pero, hermana, queremos decirle a todos nuestros televidentes, a todos nuestros amigos de aquí, de Forward, de la iglesia de Salín y sus alrededores, que si usted quiere conocer en persona a la hermana Linda, si usted quiere conocer este templo, puede venir aquí y con mucho gusto van a ser recibidos, ¿verdad, hermana? Claro que sí, aquí los esperamos. Les voy a dar la dirección nuevamente, se las hemos estado dando al transcurso de esta semana, pero vuelvo a repetirla. 20 Henfield Forward, Texas. Aquí los esperamos cuando estén. Los miércoles y los sábados, para cuando puedan venir, aquí los esperamos. Amén, gloria a Dios. Así es que en nombre de todo el equipo del último mensaje, parte técnica, camarógrafos y sus amigos que estuvieron con ustedes, y siervo de Dios Edil Caballero, en compañía de Ferreira. ¿De qué les decimos? Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Dios les bendiga. Dios les bendiga.